¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Desde tu Mirada. Estás escuchando el 1040 de AM si nos escuchas en Guadalajara, Jalisco, 95.1 de FM si nos escuchas en Austin, Texas. También puede que estés a través de la cadena Cable Radio Network o bien a través de la página www.radiomujer.com.mx. Y recuerda que puedes ver en esta misma página el programa, los programas ahí en video, o bien entrar a la página de YouTube Guadalajara. La página, recuérdame, José Luis, es www.radiomujer.com.mx. En YouTube es Radio Mujer GDL, ¿no es cierto? Radio Mujer GDL, ahí puedes ver los programas. En general ya lo suben y bueno, puedes ver todas las repeticiones. El día de hoy estamos aquí, como de costumbre, tus psicoanalistas de la radio, José Luis Amarripa y tu servidora Gabriela Maldonado, para hablar acerca de esto, el tabú en los excesos. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? Muy bien, Gabriela. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás? ¿Con algo de frío con estas Sí, lluvias, con este ¿no? clima tan extraño que va y viene, ¿no? Pero bueno, lo que queremos tocar el día de hoy es cómo es que de pronto algunos placeres cotidianos comienzan a cobrar muy mala fama, hasta el grado en que quedan relegados, ¿no? Quedan ya como parias de la sociedad estos gustos. Y de pronto, bueno, pues algunas personas pueden tener la curiosidad de acercarse, y de hecho creo que la mayoría de estos gustos que cobran esta muy mala fama son gustos que en realidad pienso que todas las personas, al menos alguno de ellos, los conocen en determinado momento de su vida, ¿no? En la adolescencia, a lo mejor ya no tan en la adolescencia, pero se maneja todo un tabú alrededor, ¿no? A los papás les da muchísimo miedo. ¿A qué nos estamos refiriendo? ¿A qué tipo de cosas nos estamos refiriendo? Desveladas, llegadas tarde, el uso del alcohol, por ejemplo, el uso de algunas otras sustancias como el cigarro, a veces incluso sustancias como marihuana, por ejemplo, pueden llegar a alarmar muchísimo a las personas que están alrededor. E incluso, bueno, pues entran como una de estas cosas que ya por sí mismas van obligan a categorizar, a meter a un cierto grupo a las personas, ¿no? De pronto los papás, no, bueno, es que tenemos que tratar a esta muchacha o este muchacho por su alcoholismo o por su drogadicción, porque llegó borracho un día, ¿no? En una fiesta, o porque ya llegó borracho muy seguido, en varias fiestas, porque tocó la tanda de fiestas de 15 años, ¿no? De su escuela. Entonces, bueno, pues son las primeras borracheras y ya los papás están buscando algún tipo de intervención para tratar el alcoholismo de esta persona, ¿no? Entonces, aquí tendríamos que ser cuidadosos, creo, porque hay una línea que hace una diferencia importante entre una adicción y una situación, sobre todo de ir conociendo. Creo que cuando vamos conociendo cualquier cosa, así sea lo más productivo, tendemos a darnos mucho de topes. Entonces también cuando se van conociendo las primeras borracheras, por ejemplo, las primeras veces que se toma alcohol, pues a la mayoría, creo que a la mayoría de las personas les va mal, ¿no? Entonces ahí pienso que en muchas ocasiones se va escudando dentro de esta idea muchas de las angustias de los papás, ¿no? Puede, por ejemplo, que se tome como una justificación alguna llegada tarde, alguna llegada más allá de la hora que estaba estipulada, o alguna llegada tomado, por ejemplo, se puede tomar como un pretexto que, lejos de ir en función de verdaderamente ubicar o canalizar hacia un buen lugar esa curiosidad de la persona, más bien va dirigida únicamente a
tranquilizar la angustia de los padres, ¿no? Porque entonces dicen, bueno, pues ¿sabes qué? Estás castigado durante lo que resta del año escolar. Y los papás dicen, bueno, pues qué bien que ya con esta me la saqué de la manga, ya este año escolar no va a salir a fiestas y entonces este año escolar todos cumplen 15, qué bien, ya me salvé de todas esas, ¿no? Y realmente no es una finalidad formativa, sino que va dirigida a los padres. Y esto no nada más va sucediendo con los adolescentes, esto es como un tabú cultural, ¿no? Todos sabemos que acostarse tarde está mal. Todos sabemos que tomar alcohol está mal. Todos sabemos que fumar está mal. Y evidentemente que hay muchas cosas que han ido cambiando en la percepción social al paso del tiempo. Por ejemplo, pensaba Gaby en el cigarro, ¿no? Como si nos fuéramos unos 30 años atrás, 40 años atrás, bueno, tendríamos ahí hasta los Picapiedra, ¿no? Que estaban anunciando cigarrillos y cuando los Picapiedras eran una caricatura para niños, ¿no? O cómo era visto como si fuera, digamos, una actividad de clase, ¿no? Que una mujer fumando era revolucionaria, un hombre fumando se veía interesante, y evidentemente que ha ido cambiando la percepción, ¿no? de la droga en sí, porque bueno, ya se sabe todo lo que causa, ¿no? Desde un principio se iba teniendo una pista y poco a poco se fue desenmarañando el misterio para poder decir sí, hace daño, es un hábito terrible, ¿no? Es una cosa que te puede llevar a la muerte, pero ahí es en donde ya entra esta otra parte de la cultura extremista, ¿no? En donde ya hay lugares en donde si el vecino está fumando y yo alcanzo a oler el humo de su cigarrillo, puedo llamar a la policía porque eso no se permite en nuestro estado. Y uno puede decir, bueno, ya hasta dónde llegamos, ¿no? Imagínese. También se está defecando con una excesiva carga de olor, también va a haber un momento en el que nos vayan a demandar por esto, ¿no? Así porque toso muy fuerte o porque me río muy alto. Llega un extremo en el sentido no de que sea bueno o sea malo, igual con el alcohol, ¿no? El alcohol, bueno, todos sabemos que tiene repercusiones en nuestro comportamiento, en nuestro organismo, en nuestra salud si abusamos de él, pero realmente ¿a qué le estamos apuntando? Estamos apuntando a vivir como en una sociedad purificada de todos estos vicios, de todas estas cosas que se perciben mal, ¿no? Que fíjese, si usted tal vez todavía podría recordar al abuelo, ¿no? Es que cómo me acuerdo del abuelo con su pipa. Posiblemente el abuelo murió de enfisema o de cáncer, pero no había esta necesidad de volver como una cacería de brujas todos estos malos hábitos, ¿no? Es como si todos debiéramos entonces, ya es el colmo, Gabriela, de repente ya escuchamos que hasta comer carne estaría mal, ¿no? Es que comer carne está mal porque involucra un sufrimiento animal. Bueno, si nos fuéramos paso a paso en todo eso, pues vamos a acabar en una desfiguración bastante considerable de lo que sería el espíritu humano, y también tendríamos que considerar qué es eso del espíritu humano. Pero hablando el día de hoy sobre los excesos, hay muchas cosas que más que un mal per se ha vuelto un tabú. Hay una percepción excesivamente negativa, por ejemplo, del alcohol, podríamos pensar. Y esto, estamos esperando que el programa va dirigido a adultos, donde podamos hacer un diálogo interesante sobre esto. ¿Por qué? Porque realmente, ¿qué tendría de malo poder disfrutar de una sustancia? ¿No? ¿Qué de malo tendría poder disfrutar de tomarse unas copas? Ahí uno podría decir, bueno, lo malo es manejar, ¿no? Cuando uno está, por supuesto, ¿no? Lo malo es trabajar mientras uno esté en esas condiciones, por supuesto, innegable. Pero el alcohol en sí sería malo. Realmente esto que se va diciendo, bueno, es que estas personas que todos los fines de semana van tomando, que son unos alcohólicos, o como estos muchachos que de repente ya probaron un cigarro de marihuana y ya se les está tachando de adictos, de marihuanos, ¿no? Como si fuera ya algo para descalificar. Y por otro lado nos vamos dando cuenta que en otros lugares del mundo se van legalizando este tipo de cosas, ¿no? Se va legalizando, por ejemplo, la marihuana. Y uno está como para persinarse, ¿no? De cómo es esto posible. Pero ahí hay que entender algo. Este tipo de sustancias y cualquier otra cosa que hagamos se vuelve un problema y se vuelve realmente algo bastante malo para nosotros cuando entra el exceso, cuando no hay una capacidad de contención. Porque no es lo mismo tomarse una copa de vino o tomarse una botella de vino si uno tiene la gana, ¿no? De hacerlo, que hacerlo diario, que tomarlo para estar evitando nuestros problemas,
que tomarlo para lidiar con nuestra depresión o con nuestra angustia. Ahí ya es una cosa muy distinta. Y este tipo de usos nos han dado pie a generar un tabú de pareciera ya cada vez más todo lo que podría llegar a ser disfrutable que no fueran vegetales, ¿no? Vamos a ir a un pequeño bloque comercial, vamos a seguir hablando de esto después del corte. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada. Estás escuchando el 1040 de AM si nos escuchas en Guadalajara, Jalisco, 95.1 de FM en Austin, Texas. El día de hoy estamos hablando acerca del tabú en los excesos. Y bueno, tú ibas mencionando cómo se va generalizando a distintas áreas de la vida en donde ya incluso la carne roja es mala, el queso es malo, ya en cualquier cantidad de lugares vemos esta leyenda de gluten free, el gluten es malo. Yo no como carne, solo como pescado. ¿Y qué es el pescado? El pescado también es carne, bueno, pero es carne blanca. Y bueno, se va haciendo una idea en donde aparentemente vivir es tóxico, ¿no? Vivir es mortal. Y sí, es una realidad, nos morimos de vivir justamente, si no estuviéramos vivos. Si no necesitáramos comer, si no necesitáramos hacer ninguna de esas cosas, no experimentaríamos la muerte nunca, ¿no? Ni tampoco el nacimiento. Pero se va haciendo esta idea rara de que si nos mantenemos como ajenos a cualquier placer, ya en una cosa que nos puede recordar un tanto a los monasterios, ¿no?, de distintas religiones, si nos mantenemos alejados de las sustancias, de la carne, en unión con la naturaleza, etcétera, 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 entonces vamos a ser personas increíblemente saludables y bueno, con cualquier cantidad de bienestar, ¿no? Y luego uno ve a las personas que realmente viven más apegadas a la naturaleza, en el sentido de que trabajan en el campo, no porque se compren cosas gluten free y hagan se compren toda esta mercadotecnia, sino que trabajan en el campo y uno ve que se toman su cervecita para dormir y que claro que les gusta mucho la carne y además se comen la carne caliente, le dicen a la carne. Recién matado. Cuando se come el animal recién matado, ellos le llaman carne caliente y casi cualquier persona de la ciudad que si nosotros comemos carne caliente yo creo que nos torcemos, igual que si tomamos leche bronca nos torcemos porque no estamos acostumbrados. Entonces nuestra pancita, bueno, pues hace una revolución, nuestros intestinos hacen una revolución. Pero a ellos lo disfrutan mucho, ¿no? La leche bronca, que si está pasteurizada, no está pasteurizada, directo de la teta de la vaca, nada más ahí coladita para que no tenga tanto pelo y va, ¿no? Sí, realmente sí. A José Luis le causó un poco de impresión eso del pelo. Pelo, sí. Todas bacterias, pero pelo. Pelito de vaca. Nutritivo pelito de vaca. Bueno, y uno los ve tan saludables a esas personas. Y verdaderamente no es una cuestión de mercadotecnia donde se quiten las carnes rojas y se quiten el alcohol y se quiten una y otra cosa. Verdaderamente esto, la salud, digamos, depende de un montón de factores. Por supuesto que lo que ingerimos tiene muchísimo que ver, pero va también relacionado con nuestras costumbres, simplemente nuestra constitución física ya, y muchísimas otras cosas, ¿no? A lo que nos dedicamos, qué tanto ejercicio hacemos, etcétera. Pero en esta idea como de purificarnos, de no hacer nada, va apareciendo como nada que excite demasiado los sentidos, ¿no? No tomar, no escuchar música muy alto porque eso también hace daño, tener toda una cierta rutina que va creando a personas curiosamente muy frágiles y muy enfermizas.
Esto es algo muy, muy curioso, ¿no? Yo no he sabido de ninguna persona de verdad, que tenga esta idea vegana, esta idea que no sea una persona muy frágil, una persona que fácilmente cae en en una enfermedad quizás muy sencilla, ¿no? Pueden ser resfríos, pueden ser cosas por el estilo, que tenga una constitución física también muy frágil. Y bueno, pues eso nos hace preguntarnos qué tanto viene eso de una situación más bien como de angustia, ¿no? Uh-huh. Y también tendríamos que pensar, ¿no? ¿Cuál es digamos, el trasfondo de llevar este tipo de hábitos saludables, ¿no? Por supuesto que uno debería de apuntar a este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque le estamos apuntando a vivir, ¿no? Y le estamos apuntando a vivir más, tal vez, bien, ¿no? ¿no? Ese es el segundo punto. Tendríamos que estarle apuntando también a vivir bien. ¿Por qué? ¿No? Porque ¿de qué nos sirve tener una vida larga e insípida? ¿No? ¿Cuál sería el sentido de hacerlo? Tampoco es como para pensar esto, ¿no? De vivir rápido y morir joven. No. Pero definitivamente debe de existir ahí un equilibrio, porque parte de lo que tú estabas hablando, Gaby, de la dieta y de todas estas cosas y la fragilidad, es muy, muy importante pensar que también hay factores constitucionales en nuestra salud, ¿no? Que por supuesto podemos llevar unos muy buenos hábitos alimenticios, podemos llevar una disciplina con nuestros excesos y aún así enfermar cada lunes y domingo, ¿no? O podemos tener unos hábitos pésimos y tener el colesterol perfecto, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos una constitución más fuerte posiblemente, porque tenemos una posibilidad tal vez un poco más extendida de poder llevar esos excesos que otra persona tal vez no los tenga, ¿no? Pero aquí el punto es cómo se va volviendo un tabú, esto que tú ya mencionaste, Gaby. Todo aquello que excite demasiado nuestros sentidos, ¿no? Todo lo que sea gozoso acaba cayendo en tabú. Este es el asunto, ¿no? No es hacer una cruzada alrededor de que, bueno, entonces fumar está bien, tomar está bien. El asunto es que no hay algo malo de por sí, ¿no? Per se, en estas cosas, ¿no? Sino, ¿cuál sería el punto? Pensemos en el alcohol específicamente. ¿Qué sentido tiene hacer alcohol? Uno podría decir, bueno, tal vez la cerveza en algunos momentos se utilizaba en comunidades en donde no estaba tan al alcance de todos el agua potable, y un proceso de fermentación también ayuda a purificar, ¿no? El agua, y bueno, se va haciendo también como agua de uso. Pero realmente, no, ¿para qué le damos vueltas a esto? Se hace alcohol porque se sabe que el alcohol nos atonta, ¿no? El alcohol nos hace vernos medio curiosos, baja nuestra represión, nos va permitiendo hacer ciertas cosas que nuestros 5 sentidos no haríamos, y esto es algo que la gente disfruta. Esto es muy normal de disfrutarlo. Podríamos pensarlo ligado al reírse con exceso, ¿no? Cuando nos reímos, hay personas que hasta se llegan a orinar cuando se ríen, y no por eso estamos viendo una corriente que diga no te rías demasiado porque puede provocarte fallos en los esfínteres, ¿no? Ahí el asunto es cómo sí es algo que sabemos que hace daño, en sí es intoxicarse, esa es la palabra. Cuando nosotros comemos este tipo de cosas, o tomamos o fumamos este tipo de cosas, nos estamos intoxicando. Pero ahí también estamos viendo un acto volitivo de nuestra parte en ciertos aspectos. ¿Por qué? Porque yo decido tomar, porque yo decido hacer tal cosa con mi cuerpo, porque yo estoy tomando en conciencia de lo que tengo que hacer. Ahí es en donde le estaba diciendo toda esta diferencia alrededor de lo que sí es un alcoholismo, una persona que no puede detenerse de tomar, que ahí el reflejo es tomar para todo, y lo vamos escondiendo alrededor de reuniones, fiestas, y pareciera que eso se hace más aceptable ante la sociedad, pero ahí el problema es no poderse detener. Realmente seríamos alcohólicos si estamos tomando, y si nos hacemos un hábito de tomar y aún así nos pudiéramos detener. Tal vez no la vamos a pasar igual, no la vamos a pasar bien, pero ahí vamos tomando muy a la ligera este tipo de etiquetas que vamos dando. Y esto nos va a llevar justamente al otro extremo del digamos como del espectro, en donde justamente la enfermedad se vuelve esta cacería, este tabú ante lo que provoca placer. Porque si nos vamos a situaciones extremas, por ejemplo en la cultura, vamos a encontrar ciertos grupos, por ejemplo religiosos, puritanos, en donde es un ejemplo que utilizamos muy a menudo aquí en el programa, donde para tener relaciones se tienen relaciones envueltos en una sábana donde solamente hay espacio para que salgan los genitales, para evitar este contacto pecaminoso.
¿Y usted cómo cree que vaya a dejar eso nuestro aparato psíquico? ¿Usted cómo piensa que pueda repercutir eso en nuestros niveles de ansiedad? ¿No? ¿Usted dónde piensa que va a ir a parar toda esa libido y toda esa excitación que se está frenando constantemente, que se está censurando? Ese es el problema con la censura en exceso. Cuando pensamos que eso es lo bueno, cuando es exactamente lo contrario, ahí tendríamos que buscar ese equilibrio, digamos, ese equilibrio entre los conflictos de intereses que tenemos hasta en nosotros mismos, en nuestra postura moral, en la postura social y en nuestra salud física, ¿no? Ese conflicto es el vivir. ¿Por qué no me como todo este tazón de chetos, por ejemplo? Bueno, pues porque me van a ver todos que me estoy comiendo este tazón de chetos, que me lo estoy atracando yo. ¿Por qué no me lo como también? Porque sé que me hace daño. Y porque sí me lo quiero comer, ¿no? Porque lo disfruto. ¿Y qué tal si como un poquito? Al final de cuentas, ¿no? Puedo satisfacer esto y puedo satisfacer lo otro medianamente. Ese es el conflicto de vivir. Y ahí es un problema bastante grave cuando nuestra resolución para el conflicto de vivir es la censura. Vamos a ir a un pequeño bloque comercial y regresamos. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada. Estamos hablando el día de hoy acerca del tabú en los excesos. Y bueno, tratando de pensar un poco en pues en este tabú a propósito del goce, ¿no? A propósito de la excitación, a propósito de las cosas que podemos disfrutar. Sería importante poder distinguir entre el disfrutar algo y el mitigar la angustia. Son dos cosas muy distintas que lamentablemente llegan a confundirse fácilmente. Vamos a pensar en los animales salvajes, en los animales inferiores. ¿Qué angustia pueden tener? En general, bueno, podríamos pensar, bueno, pues viven muchísimo más expuestos a los peligros que nosotros, ¿no? Algo se los puede comer, tienen que cazar su comida, tienen que hacer un montón de cosas que a nosotros nos pondrían los nervios de punta. No, realmente no nos pondrían los nervios de punta, porque entonces seríamos salvajes y entonces no tendríamos una visión a futuro tan compleja. Los animales, por ejemplo, no tienen ni idea de que van a morir en algún momento. Están viviendo el día, ¿no? Entonces, pues no hay animales con alopecia. Cuando son nuestras mascotas, entonces los neurotizamos y entonces sí, tienen síntomas y angustia y bueno, hasta ciertas conductas compulsivas, etcétera, gracias a la neurosis que les compartimos por estar viviendo con nosotros, que bueno, tienen muchos beneficios a cambio, pero un animal salvaje no presenta estos síntomas porque no tiene un psiquismo complejo que le permita desarrollar síntomas de este tipo. Entonces, en general, no podríamos decir que sufren angustia en el mismo sentido que hablamos de la angustia del ser humano o del ser civilizado. Y pensando en esto, tendríamos que preguntarnos ¿por qué los animales consumen drogas? Porque los animales salvajes consumen drogas también. Hay algunos insectos o algunas ranas, por ejemplo, que segregan una sustancia tóxica para defenderse, pobrecitos, ¿no? Ellos, es su sistema de defensa. Si se sienten atacados, bueno, pues segregan esta sustancia y con eso esperan ser liberados. Pero resulta que algunos primates encuentran ese estado de intoxicación bastante agradable, entonces se divierten mucho tomando, parecen unos 100 pies, no creo que sean 100 pies, y los lamen, ¿no? Los molestan un rato para que empiecen a segregar esto y lo lamen y se lo pasan de un chango a otro chango y ahí están todos drogadísimos en el árbol. Y los gatos también, ¿no? Es algo conocido, hasta incluso lo puedes encontrar en muchas veterinarias, este famoso catnip, ¿no? Que básicamente es una hierba para una droga para gatos, ¿no? Y también la disfrutan muchísimo, venden juguetitos rellenos de catnip para que el gatito pueda morderlo y bueno, con la saliva llega a la hierbita y lo disfrutan, ¿no?
¿por qué los animales, y en lo salvaje también, se encuentran la hierbita y buscan la hierbita y ahí se drogan los gatos, ¿no? ¿Por qué hacen esto los animales salvajes? Si no tienen ninguna angustia, si no tienen, porque lo disfrutan. Hacen eso simple y sencillamente porque es un momento en donde pueden disfrutar de esa intoxicación. Ahora, vamos a pensar en el ser humano. ¿Qué diferente es poder disfrutar de el estado? En efecto, es una intoxicación del alcohol. Qué distinto es poder disfrutar de eso a cuando lo hacemos no por disfrutarlo, sino para poder mitigar la angustia. Cuando yo tengo un comportamiento con el objetivo de mitigar mi angustia, entonces este comportamiento se va a volver compulsivo y va a sobrepasar el límite de lo que debería de exponer a mi cuerpo y, digamos, no va a tener un tope. Si a mí se me antoja un platillo, me gusta mucho un platillo, pero es muy salado, ¿no? Y yo puedo disfrutarlo, puedo comerlo, lo gozo y punto, ¿no? Ese gusto ha quedado satisfecho. Pero si es mi angustia la que estoy tratando de mitigar, no va a haber un punto, no va a haber un platillo, una bolsa de chetos, una botella que termine con mi angustia. Entonces voy a continuar comiendo, bebiendo e intoxicándome hasta acabarme el cuerpo. Uh-huh. Y eso sería realmente lo peligroso en los excesos. Pero fíjese cómo va funcionando este asunto en nuestra cabeza. Nos vamos dando cuenta de que algo es peligroso, ¿no? Pensémoslo en un ejemplo paralelo, las arañas. Sabemos que hay ciertas arañas que son peligrosas para nosotros. Sabemos que hay algunas especies que son muy tóxicas, muy, muy tóxicas. ¿A qué le tenemos miedo? A las arañas en general. No es que digamos es una araña de tal o es una araña de cual o a los insectos, ¿no? A todo lo que tenga más de 2 patas o de 4 más bien, igual y si no le tenemos algo de miedo a los perritos. Eso es terrorífico. Eso es lo peligroso. Y lo mismo va sucediendo con este tipo de placeres. Nos damos cuenta de que es peligroso, sí, y entonces vamos a querer censurar todas sus manifestaciones. Vamos a quererle cerrar la puerta a todo lo posible. ¿Por qué? Porque ya lo identificamos como peligroso. Y esta percepción de peligro realmente es peligrosa para nosotros mismos. ¿Por qué? Porque imagínese que esto que nosotros vamos entendiendo como peligroso también nos va cerrando otras puertas, por ejemplo, para disfrutar. Puede que alguien diga, yo tengo que dormir mis horas totales, completas, para yo mantenerme bien, mantenerme saludable, tener una buena alimentación, tener todos mis horarios de comida, y por lo mismo, un día de esto le dicen, oye, ¿qué te parece saliendo de trabajo nos vamos a tomar una cerveza, nos vamos a bailar un rato? Y nosotros vamos a pensar que eso está mal. Vamos a estar totalmente convencidos de que esos pobres ignorantes se están matando paso a paso en esa pista de baile, porque yo tengo que llegar a mi casa a tomarme mi panecito de centeno, sin azúcar, sin gluten. No, creo que eso no es posible, ahora que lo pienso, pero me voy a tomar todas mis cosas súper saludables y me voy a mantener perfecto en mi salud, ¿no? Fíjese hasta dónde nos estamos frenando. No porque nos fuéramos a poner la guarapeta del siglo en esa salida, sino porque ya vemos eso peligroso. ¿Y sabe qué es lo que sigue después de que empezamos a ver eso peligroso? Nos empieza a generar un miedo totalmente auténtico de salir. Empezamos a retraernos, y eso es una cosa todavía más peligrosa que desvelarse. ¿Por qué? Porque todo lo que vamos considerando peligroso, lo vamos intentando escindir de nuestro mundo. Vamos haciendo estos cortes completos de la realidad. No quiere decir nada más que alguien diga, ¿sabes qué? Me he dado cuenta de que estoy muy alto en mis niveles, entonces no voy a comer azúcar, ¿no? Voy a evitar las bebidas con altas cantidades de azúcar, no voy a comer postre, voy a disfrutar mis postres de una manera diferente. Pero fíjese cuál es la diferencia ahí. Voy a disfrutar de mis postres de una manera diferente. O lo voy a dejar como si fuera el bocadillo especial de la semana. Estas cosas. Me voy a tomar un refresquito ya que se haya terminado la semana, porque no me quiero privar tampoco del gusto, pero sí sé que no es algo que me viene muy bien, no sé que es algo que me hace daño. Ahí estamos dejando todavía esa vía
para poder disfrutar. Imagínense, nos casamos y no vamos a comer de nuestro pastel de bodas porque tiene azúcar, ¿no? No. ¿Qué va a pasar? No, que lo parta alguien más porque también se me antoja. Eso es lo que empieza a suceder. Cuando vamos cortando esas vías del todo, ¿no? Cuando realmente decimos, yo no voy a una fiesta porque están tomando alcohol y el alcohol pone muy mal a la gente y la verdad es que a mí me da, no lo decimos, pero nos da miedo. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos acaba generando. No es que digamos, pues no es algo que a mí me guste, ni siquiera me excedo, ¿no? Igual y no me gusta la cerveza, me puedo tomar un vasito de tequila o algo así, pero ya es todo, ¿no? Porque no me siento a gusto, no me gusta la sensación. Y eso es otra cosa bastante real en las personas. No a todos les gusta la sensación de esas sustancias. Pero aún así, continuamos con estas vías, continuamos con las vías abiertas. Si empezamos a cerrar estas vías, nos empezamos a hacer esta persona retraída. ¿Qué pasa? Imagínense, otro ejemplo. Vamos a una carne asada y preguntamos si no hay una alternativa vegetariana en el cabrito que le hicieron a mi ahijado por su primera comunión. Adivina qué siguiente fiesta nos vas a invitar, ¿no? A ninguna. Por supuesto, porque estamos exiliándonos de la sociedad. Y no porque no podamos hacerlo. Igual y si yo no como cabrito, ¿sabes qué? Yo como antes de ir a la fiesta. Y llego y me tomo un refresco y estamos ahí platicando. Y me la paso a gusto cuando me sirvan la comida. Digo que no, gracias, y se acabó. ¿Por qué? Porque entonces ahí estamos haciendo lo que nosotros queremos hacer, pero sin tener que estárselo restregando en la cara a los demás por el miedo que nos genera a nosotros y sin estarnos cerrando esas vías de poder conseguir ese placer, de poder socializar con los demás. Vamos a ir a un pequeño bloque comercial. En un momentito continuamos. Pronto asustan a las personas, ¿no? Por una parte está el miedo a lo desconocido que se va y filtrando a un montón de sectores, ¿no? Ya recientemente está, por ejemplo, esta idea a propósito de las vacunas, ¿no? También durante mucho tiempo ha estado el miedo a la medicina alópata, por ejemplo, asumiendo, y aquí digamos que el argumento que se utiliza va alrededor de el consumir sustancias que no son naturales. Incluso a veces muchas personas se van automedicando con cosas que son naturales, y es preocupante ver que en general la idea es que puedes meterte cualquier hierba a la boca siempre y cuando sea para curar algún malestar y no para no hablando de alguna droga, ¿no? Porque como es natural no hace daño. En la tierra no hay nada que no sea producto de la naturaleza, ¿no? Simplemente lo vamos sintetizando y vamos creando otros medicamentos, pero las aspirinas están hechas también a base de una hierba, a final de cuentas, por supuesto, en una concentración sumamente distinta, pero a final de cuentas no es que el medicamento alópata sea extraído de alguna otra dimensión o sea extraído de alguna otra galaxia y lo hayan importado al planeta Tierra y entonces nos los estén vendiendo en forma de pastillas. A final de cuentas, hay muchísimos medicamentos naturistas, medicamentos entre comillas, que no están prescritos de ninguna manera, se pueden comprar de forma libre y también pueden llegar a generar bastantes efectos secundarios justamente porque no han pasado por ningún tipo de supervisión, ningún tipo de estudio, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, la hierba de San Juan, que no está regulada, pero sí se ha detectado que puede llegar a tener ciertos efectos nocivos e incluso cierta interacción con otros medicamentos, ¿no? Y uno dice, si lo compré en la tiendita de cosas naturistas, entonces es bueno y no me puede hacer ningún tipo de daño y me lo echa a la boca, ¿no? En realidad no se trata de esto, pero a final de cuentas queda este miedo ante lo desconocido.
ante aquellas cosas que sentimos que están más fuera de nuestro alcance. Igual creo que este miedo es lo que a muchas personas les evita poder disfrutar en distintos contextos, porque si bien hay quienes no pueden controlarse y entonces en efecto caen en los excesos, que los excesos de absolutamente cualquier cosa nos hacen daño. Si tú tomas demasiada agua, te hace daño, te hace mucho daño a la sangre. Si tomas demasiada agua. Por supuesto, demasiada sería una cantidad ridícula de agua diariamente, pero también el agua te puede hacer daño en exceso. Cualquier cosa nos puede hacer daño en exceso. Hay personas que no pueden controlar si consumen las sustancias a lo loco, ¿no? La comida, todo, cualquier cosa a lo loco. Y hay personas que ante esta falta de contención, ante esta falta de autocontrol, optan por no consumir nada, porque saben que no van a poder controlarse. No porque una copa sea mala, no porque un cigarro sea malo, sino porque saben que no va a ser uno, saben que no se van a poder detener, y entonces hasta cierto punto podríamos pensar que es una medida sensata de alguna forma, ¿no? Si tú sabes que no te vas a poder controlar, bueno, pues ni para qué, ¿no? Como estas personas que mejor, si se van a salir a tomar con los amigos, mejor ni se llevan carro, porque saben que no les va a atar la cabeza como para entender que no van a tener que manejar si llegasen a ponerse borrachos. Entonces mejor no se llevan el carro y se obligan a sí mismos a irse en taxi. Pero esa es una medida provisional, digamos, y sensata, podríamos pensar. Pero entonces, ¿qué pasa con la angustia? ¿Por qué no te puedes controlar? Ese es el problema. ¿Por qué tienes esta incapacidad para controlarte? Porque quizás puedes evitar las sustancias, quizás puedes evitar el contacto social, quizás puedes evitar muchas cosas, pero en algún lugar se va a dejar ver ese descontrol y esa falta de contención en donde simplemente se te va a escapar de las manos. Entonces, eso tendría que ser en sí el problema a resolver, ¿no? Uh-huh. Y en sí hasta podríamos pensar qué tanto de esa supuesta contención que estamos queriendo tener no va con un factor inconsciente, ¿no? Por ejemplo, justamente el dejar de salir, justamente el dejar de acercarnos a las personas, el querer adoctrinar a ciertos otros en nuestras maneras de pensar con una bandera de que estamos sobre lo más saludable, de que es lo mejor que se puede hacer, como para imponer nuestra opinión sobre los demás, y no tanto por poder disfrutar de lo que está sucediendo. Y se me hace paradójico, Gaby, esto que tú vas comentando, porque sí, justamente lo hace así mucha gente, ¿no? Mejor no voy, o mejor no hago de esta forma, porque yo sé que no me puedo controlar, sin darnos cuenta de que ahí nos estamos controlando, ¿no? Sin darnos cuenta de que al menos nuestra fuerza de voluntad nos alcanzó para eso, porque también hay algo explícito, más bien hay algo implícito en el poder disfrutar de estos placeres, y que justamente eso es lo que nos provoca más miedo alrededor de esto, ¿no? ¿Y qué tal si me gusta? ¿Y qué tal si se me hace un hábito? ¿Y qué tal? Imagínate todo lo que me podría traer. ¿Por qué? Porque digamos que esa es la parte oscura de todo lo que nos puede generar placer. Pero fíjese, esto es para todo. Esto es para todo lo que hacemos. Lo vamos centralizando muy bien en este tipo de sustancias, ¿no? Vamos pensando que es el alcohol la madre de todos los vicios, ¿no? Porque eso nos hace perder nuestra cordura, nuestra conciencia. Hay personas que hasta dentro de su misma doctrina religiosa van evitando cualquier tipo de comida, por ejemplo, comida rápida, o de refrescos, o de azúcar, o de cualquier cosa que altere de alguna manera nuestra manera de pensar, ¿no? ¿Por qué? Porque el cuerpo se debe de mantener como un templo. Pero en ese conocer que se nos pueden pasar las cucharadas, es justamente en donde vamos deteniéndonos todavía más,
en el saber, no porque no nos guste, sino por el miedo de que nos vaya a gustar demasiado. Y esto es lo que lo genera un tabú. Pero sí, me gustaría que pudiéramos recapitular un poquito en que estas cosas de por sí no son malas, ¿no? Nos vamos a encontrar, notas, estamos hablando de ciertas sustancias, ¿no? Porque luego también vamos a ver ciertas drogas sintéticas, Gabriela, que son, bueno, como un arma de destrucción masiva para la sociedad, ¿no? Nos vamos a encontrar con muchas sustancias y con muchas cosas que sí, efectivamente eso no se debe de tocar, porque es como meterse veneno, ¿no? Literalmente es meterse veneno. Pero vamos a darnos cuenta cómo, por ejemplo, con el alcohol, que creo que es específicamente la droga más aceptada socialmente, se va haciendo esta cruzada de que está pésimo. Lo que está pésimo es el uso que le damos al alcohol. Lo que está pésimo es que sea nuestra única alternativa de contención o nuestra única alternativa de diversión. Si ve que si no hay alcohol yo no me divierto, que si no tomo alcohol no me siento bien. Eso es lo que se va generando un problema. Pero eso no se detiene con que nosotros nos censuremos en nuestra capacidad o más bien en nuestras posibilidades de tomar alcohol. Eso debe de tener una raíz distinta si queremos buscar una sanación en esa parte de nuestra personalidad, no en privarnos. Hay momentos tal vez en el que el privarse sea la única alternativa que tenemos cuando ya se cayó en una adicción, cuando estamos ya más allá del abismo. Pero si lo vamos pensando en, por ejemplo, en cómo nos vamos educando y cómo vamos educando a nuevas generaciones, la prohibición es de las peores cosas que podemos hacer. El meter una censura totalitaria es realmente una de las peores alternativas que tenemos. ¿Por qué? Porque va a generar esa curiosidad, va a generar ignorancia y no nos forma ningún tipo de carácter. Pero bueno, pues por el día de hoy se nos ha terminado el tiempo para el programa. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Yo me despido por el día de hoy. Soy José Luis Amarripa. Yo soy Gabriela Maldonado. Hasta pronto.